Estimada autoridad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Justicia, es para nosotros un honor presentarles nuestro proyecto de seminario. Los integrantes de este grupo son Ashley Paulette Figueroa Lara, Claudia María Barrientos García, Ervin Kevin López Barrios, Heidi Mariela López Reyes, Javier Armando López Carrera, Carla Andrea Vázquez Bardales, Marlin del Rosario Menéndez Estrada, María Mercedes Azurdia Antón, Mercedes Alejandra Velázquez Nog, Nora Fernanda Rosales Guzmán y Sara Elizabeth Polanco Jerez. Nuestro tema de seminario es el aborto en el derecho comparado. Escogimos este tema porque en Guatemala el aborto es un tema que genera conflicto y se considera que puede ser por la falta de conocimiento que hay en relación al mismo. Anualmente hay cantidades grandes de mujeres que buscan asistencia médica por complicaciones consecuentes a la realización de abortos clandestinos e ilegales. La intención es poder ampliar el conocimiento que hay sobre el aborto en Guatemala, mostrando las comparaciones entre las regulaciones que hay en otros países sobre dicho tema, así como también mostrar la forma en la que otros países han desarrollado después de la aprobación de dicho acto y los patrones que se han visto en la sociedad después de su aprobación. El marco metodológico utilizado en nuestro proyecto de investigación, El aborto en el derecho comparado, lo constituye lo siguiente. Primero, el enfoque de nuestra investigación. Este es llegar a un punto neutral sobre el aborto en nuestro país y qué efectos tendría si hubiera un cambio del mismo en nuestra legislación. Para ello nos basamos en la opinión de profesionales que hayan tenido conocimiento o relación con dicho tema. También usamos la comparación con las legislaciones de otros países en donde el aborto es legal para ver sus efectos y de esa forma poder llegar a una comparación neutral con nuestra propia legislación y sus posibles efectos. Segundo, utilizamos el tipo de investigación utilizado fue el documental y analítico. En la primera se basa en las leyes, tanto nuestras como de otros países, y en estudios legales sobre el mismo. En lo analítico, analizamos las definiciones obtenidas tanto documental como de las entrevistas y encuestas sobre el aborto, para poder analizar el mismo, comprenderlo y así poder reinterpretar lo analizado en función de los diferentes criterios que recolectamos. Tercero, está el nivel de investigación que utilizamos, que fue el correlacional, el cual consistió en relacionar el efecto que causaría la despenalización y legalización del aborto en Guatemala con la disminución de muertes en mujeres por la práctica clandestina del mismo, debido a que en nuestro país desafortunadamente el aborto sigue siendo un delito. Cuarto, nuestra hipótesis busca aportar un conocimiento jurídico que sirva para fortalecer el criterio personal sobre este tema, basándonos en los criterios reanalizados con anterioridad. También en materia jurídica busca que en un futuro este nuevo conocimiento nos sirva para tomar una decisión neutral sobre la legalización del aborto en nuestro país. La población y muestra utilizada en nuestra investigación están, primeramente, abogados, colegiados y activos que hayan trabajado en temas del aborto, para saber su postura realista referente a la comparación que se está haciendo con otras legislaciones y así analizar sus posibles consecuencias legales. También entrevistamos a médicos que trabajan en salud reproductiva y personas con experiencia en el tema de aborto y género que hayan trabajado tanto a nivel público como privado en nuestro país. Segundo, estudiantes de la Universidad Panamericana del último año de las carreras de Ciencias Jurídicas y Sociales y de la Justicia y Médicas y de la Salud para saber su postura sobre este tema como futura generación de profesionales. Las técnicas e instrumentos utilizados en la recolección de datos en nuestro proyecto fueron análisis documental, utilizando fuentes de información escrita, dictámenes, sentencias, leyes nacionales e internacionales, dado que la mayor parte de nuestra investigación se basó en la verificación y comparación de los diferentes procesos penales en la práctica de abortos y la regulación de los países que ya está legalizada esta práctica. Aquí se incluyen cuadros, resúmenes, notas bibliográficas, subrayado de similitudes y diferencias entre legislaciones, etc. Se utilizó la encuesta. Para esta se hicieron 4 preguntas y se les hizo primordialmente a los estudiantes de los últimos años de la carrera de Leyes y Medicina de la Universidad Panamericana y a personas conocedoras y dedicadas al tema del aborto en Guatemala. Tuvimos también la entrevista
que también constó de 4 preguntas, las cuales se le hicieron primordialmente a abogados y notarios, médicos en salud reproductiva y personas expertas en cuestiones de aborto y género que han trabajado sobre el tema en nuestro país. Rusia, el país soviético, fue el primer país a nivel europeo y asiático en legalizar el aborto. A raíz de esto fue la revolución de 1977, ya que se creía que la mejor manera de evitar las muertes era con guarderías, planificación familiar y clínicas de maternidad. En el año de 1936, Joseph Stalin penalizó nuevamente el aborto en Rusia, dejando 2 excepciones. La primera en caso de que existiera un peligro para la madre, y la segunda era cuando se detectara una enfermedad congénita en el feto. Con la muerte de Joseph Stalin, posterior a ello, el gobierno soviético revocó todas las leyes emitidas en el año 1936 y emitió una nueva ley sobre el aborto, donde se restringe el aborto, lo cual puede practicarse las primeras 12 semanas de embarazo. En Alemania el aborto sigue siendo ilegal con ciertos parámetros, haciendo que a lo largo de los años, después de tantas organizaciones y manifestaciones, lograron la aprobación del Tratado de Estado en contra del artículo 218 del Código Penal, que establece la legalidad del aborto, significando que desde entonces solamente se ha logrado una reforma en donde el aborto está despenalizado en los primeros 3 meses de gestación, legalizado en casos de violación, peligro de la vida de la madre o enfermedades graves del embrión, y estableciendo una pena de prisión de hasta 3 años o multa. En Australia, en el año 1900, el Parlamento australiano aprobó la Ley de Delitos en Nueva Gales del Sur, estableciendo así en sus artículos 82, 83 y 84 el intento de la mujer de procurar un aborto, como el de los médicos que practicaban este acto, tipificándolos con penas de prisión de hasta 10 años. El proyecto de forma de ley del aborto de 2006, después de varios y cuidadosos análisis, el 26 de septiembre de 2019, se despenalizó el aborto, permitiendo a las mujeres interrumpir el embarazo hasta la semana 22 de gestión, todo realizado ante un médico registrado. La interrupción voluntaria del embarazo es legal, gratuita y no está limitada por la ley desde 1988. Este procedimiento se practica a petición de la mujer en hospitales públicos y es gratuito, y prescrito por un médico particular. La resolución canadiense declaró como inconstitucional la prohibición del aborto por ser un derecho de la mujer. Actualmente no hay una ley expresa que regule el aborto, solo existe el dictamen de la Corte Suprema canadiense, en la cual derogó la ley existente de 1969 declarándola inconstitucional. En Argentina ha sido de los pocos países del continente americano en aprobar esta medida, con el hecho de que sea regulado tanto en el ordenamiento jurídico como en la normativa médica, practicándose esta acción siempre y cuando se tenga el consentimiento de la mujer para realizarse, o que la misma presente un cuadro de déficit mental o no sea capaz para continuar con el embarazo. Aborto en Guatemala. El aborto ha sido practicado desde que se originó la sociedad. El estatus jurídico, económico y religioso del aborto ha ido evolucionando conforme el tiempo. En Guatemala, el Código Penal de 1877 reguló al aborto como un delito. En Guatemala, el Código Penal es el único que menciona la palabra aborto y únicamente la menciona para hablar sobre esto como un delito y para mencionar sus sanciones en sus diferentes niveles de gravedad. En Guatemala, una mujer puede ir a prisión 3 años sin interrumpir el embarazo y la pena puede elevarse hasta 12 años para la persona que realice la intervención. La legislación guatemalteca permite el aborto inducido únicamente para salvar la vida de la mujer. En Guatemala, con mucha frecuencia, las mujeres tienen abortos en condiciones de alto riesgo y en respuesta a un embarazo no deseado. Los estudios más recientes indican que el aborto inseguro es un factor clave que contribuye a la mortalidad temprana materna en el país. Sin embargo, no existen datos a nivel nacional sobre la incidencia en el aborto. Un aborto inseguro puede desencadenar una gran cantidad de consecuencias físicas, sociales y emocionales. Las consecuencias para la salud son sumamente claras, puesto que miles de mujeres son hospitalizadas cada año para tratamientos por complicaciones relacionadas
a abortos inseguros. En Guatemala definitivamente no es fácil someterse a un aborto, pues es algo que conlleva un alto riesgo y las mujeres arriesgan mucho su vida durante este proceso. En Guatemala, el aborto inseguro tiene un impacto significativo en la salud de la mujer. Se requiere de más programas gubernamentales para abordar los temas del embarazo no planeado y el aborto inseguro, con atención en las diferentes regiones del país, para que las mujeres en Guatemala ya no tengan que sufrir estos riesgos. Posibles efectos de la legalización del aborto en Guatemala. Como número 1 tenemos disminución de la mortandad en mujeres con embarazos no deseados. La deslegalización y legalización del aborto se realizaría con atención médica adecuada. Como sabemos, en Guatemala el tema del aborto inseguro es un tema relevante y de impacto. Conforme a la información recopilada en el Instituto de la Víctima durante el año 2019-2020, no se reportó ningún caso de práctica de aborto inadecuada, por lo cual demuestra que las mujeres no denuncian la práctica inadecuada del aborto. Un ejemplo de legalización del aborto es el país de Canadá, que desde 1988 cuenta con la práctica del aborto legal, gratuita y segura, con lo cual se puede realizar en hospitales públicos no teniendo ningún cobro esta práctica. Como número 2 tenemos la creación de una legislación específica sobre el tema del aborto. En Guatemala la ley es considerada como muy restrictiva, lo cual esto no significa que no se realicen abortos ilegales y clandestinos, por lo cual es necesario que al momento de ser legalizado se considere la creación de una legislación que pueda velar por los derechos de las mujeres. Como número 3 tenemos la modificación del capítulo 3 del Código Penal, el cual es el único que regula el tema del aborto. Al momento de legalizarse es necesario realizar modificaciones o derogaciones, las cuales son necesarias a través de un proceso, el cual debe velarse porque no se vulneren y violenten los derechos de las mujeres. Número 4, tenemos efectos morales y religiosos, ya que Guatemala es considerado como uno de los segundos países en Latinoamérica con mayor población de creyentes, lo cual lo han basado en el artículo 3 de la Constitución Política de la República, en el cual el Estado tiene como deber velar por la vida desde la concepción. Número 5, tenemos los efectos que podrían tener los médicos al momento de que una persona pueda interponer una demanda por que la persona quede infértil o causarle hasta la muerte, por lo cual es necesario tener establecidos las responsabilidades que los médicos y personal que realiza la práctica del aborto puedan tener al momento de realizarlo, para evitar que puedan ser acusados por un delito. Como número 6 tenemos que la liberación de las leyes no significa que se vaya a erradicar totalmente la práctica del aborto ilegal y clandestino, ya que hay muchos lugares en los que no denuncian esta práctica, y por lo cual no significa que el tener legalizado el aborto no vaya a causar efectos secundarios en las mujeres. La Organización Mundial de la Salud indica que al realizar esta práctica con un personal capacitado disminuye el riesgo en muerte de las mujeres. En una entrevista realizada a profesionales del derecho se realizó la pregunta si consideraba de beneficio para las mujeres la legalización del aborto inducido, el cual nos indicó el 50% que sí era beneficioso, ya que esto daba lugar a velar por los derechos de las mujeres y que tuvieran una atención médica adecuada. El otro 50% considera que no es de beneficio,
ya que únicamente estaría aumentando los embarazos no deseados, ya que al estar regulado en cualquier momento lo pueden realizar. Conclusiones. El aborto es rotundamente condenado en nuestro país, Guatemala, principalmente por las autoridades políticas, religiosas y diferentes grupos sociales, lo cual genera diversas discusiones que implican aspectos relacionados con los derechos humanos, sexuales y reproductivos de la mujer, confrontando con valores éticos, morales, religiosos y principalmente con nuestra legislación. En Guatemala, el aborto es practicado en condiciones inseguras, lo cual genera un problema de gran magnitud ante la sociedad, ya que el mismo se practica por personas sin experiencia, por personas sin capacitación o en lugares donde no se cumple con las garantías mínimas de higiene y de salud, manteniendo en un riesgo constante la vida de cualquier mujer. Asimismo, en el derecho comparado se concluye que en la actualidad existen diversos factores que ayudan a facilitar la regularización del aborto. Por tal motivo, existen países como Australia, Alemania, Argentina, Canadá y Rusia que ayudan a mantener una disminución en la mortandad materna. Para finalizar la presentación de nuestro tema, el aborto en el derecho comparado, queremos agradecer a la Universidad Panamericana por darnos esta oportunidad de crecimiento académico y profesional, a cualquier persona que nos compartió, nos brindó información referente al presente, a nuestros familiares por el acompañamiento que nos dan en cada paso de nuestras vidas y principalmente a Dios por permitirnos estar presentes y sobre todo con salud. Sin nada más que agregar, gracias por su atención